Bienvenidos a todos y todas. Acá nos encontramos con el doctor Edgar Quiñones para hablar de un tema fundamental que nos afecta a todos y a todas, y es el de la formalización del trabajo, en particular de los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. Y es que se está presentando una situación de un tiempo para acá que es la contratación ilegal y precaria que se está haciendo del personal de la salud en Colombia. Muchos tienen contratos de prestación de servicio cuando deberían tener es más una vinculación directa con todas las prestaciones sociales que la ley exige. Entonces, para hablar de este tema, tenemos al doctor Edgar Quiñones. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Hola Nicolás, me alegra verlo de nuevo. Bien, dentro de lo posible, porque como usted lo acaba de decir, hemos vivido una situación bastante compleja en el tema laboral, estamos precarizados y estamos luchando para que se cumpla la ley al respecto del trabajo. Perfecto, Edgar, lamento mucho esa situación, pero bueno, estamos acá para visibilizarla y promover una transformación de esta precarización. Entonces, la primera pregunta para ti es: ¿por qué es importante pasar precisamente de esa contratación precaria del personal de la salud en el sector de la salud, una contratación precaria e ilegal, a un trabajo digno para ese personal de la salud que tú haces parte? Bueno, es importante porque la calidad del servicio de salud brindado al paciente depende directamente de las condiciones laborales o las condiciones de trabajo de los empleados de la salud, del personal de la salud. Nosotros somos humanos, no somos dioses. El trabajador de la salud brinda al paciente de lo que mismo recibe, ¿sí? Si recibimos maltrato, lamentablemente, a veces el sistema trata de que nosotros demos algo diferente a lo que recibimos y es complejo, ¿cierto? Un médico agotado, una enfermera con sobrecarga laboral, un auxiliar con contrato inestable no pueden brindar el mismo nivel de atención. La sobrecarga laboral, la rotación del personal, la incertidumbre constante acerca de si se van a mantener o no el contrato hacen que el trabajador de la salud no se pueda concentrar y no pueda brindar el 100% de sí a la atención del paciente. Sí, es fundamental lo que estás diciendo, porque parte de los problemas que también se viven en este sistema de salud es la prestación del servicio. Y muchos pacientes, pues con cierta razón, se le atribuyen a una mala prestación del servicio, pero culpan únicamente al médico, al personal de la salud que está siendo precarizado, sin muchas veces entender el trasfondo y las causas estructurales de cómo se va a prestar un buen servicio cuando el trabajador está precarizado. Y yo lo hablo por conocimiento de causa porque mi papá es médico general y él tuvo que mamarse 30 años de explotación laboral, de salarios precarizados, de abusos y de tener que levantarse a las 6 de la mañana y llegar a la casa a las 10 de la noche teniendo dos trabajos, profundamente explotado. Y pues ya llega un punto en que la prestación del servicio, al ser deshumanizado al trabajador, pues hay una ruptura ahí. Pero para hablar de las causas, hablemos un poco de historia y de esas causas estructurales. ¿Cómo era el sistema de salud antes de la Ley 100, doctor Edgar? Bueno, el sistema de salud antes de la ley 100 pues era bastante diferente a lo que tenemos ahora. Antes, por ejemplo, predominaba algo que en salud llamamos el subsidio a la oferta. ¿Qué quiere decir? Que el Estado entrega recursos directamente a los hospitales o a los centros de salud para que tuvieran disponibles y ofertados todos los servicios de acuerdo a su nivel de complejidad. Por ejemplo, en un pueblito o en un área rural, los servicios se clasifican, cuando esos se clasificaban, pues primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel de atención. Ahora es baja y alta complejidad. Los trabajadores, ¿cómo estábamos contratados? Estábamos contratados directamente por los hospitales o por las clínicas, había estabilidad laboral, salarios acordes al cargo y reconocimiento social. El personal de salud en ese entonces era altamente valorado porque estaba íntimamente relacionado con el derecho fundamental a la salud. Y frente a esta situación, ¿qué cambió con la llegada de la Ley 100? Pues el modelo cambió completamente. La filosofía del modelo que implantaron el neoliberalismo con la llegada de la Ley 100, con el pluralismo estructurado de Londres y Frank, se pasó del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Es decir, se da plata, pero para lo que pueda demandarse, y si algún servicio, así sea que lo necesiten 5 o 6 personas, no llega a tener un punto de equilibrio financiero, pues sencillamente en los hospitales o en los centros de salud no lo van a ofrecer, porque no les importa si una persona o 5 personas mueren, lo que les importa es la ganancia. Aparecieron las EPS con un modelo de intermediación financiera, que valga la pena decirlo, no existe en ninguna otra parte del mundo, no es necesario.
por eso es que no existe en muchas partes del mundo, y eso fue como un cáncer que rápidamente se multiplicó y afectó gravemente al sistema. Por eso es que empezaron 200 EPS y terminaron solo, y ahorita tenemos 26, y de esas 26 solo 3 cumplen requisitos financieros. Siempre han vivido en la quiebra permanente, dejando grandes deudas a los hospitales y clínicas. Además de eso, se promovió toda forma de tercerización, la tercerización laboral, la tercerización de servicios rentables en el hospital. Por ejemplo, los servicios más rentables en un hospital de alta complejidad puede ser la unidad renal, y esos llegaban privados y utilizando la infraestructura del hospital se quedaban con los contratos solamente para sacar ganancia. Entre 2002 y 2010, valga la pena recordar lo que se liquidaron 154 hospitales públicos. Esto no fue una coincidencia, fue el resultado de un modelo que debilitó altamente lo público, el modelo de la Ley 100. Y que se agrava también con los intermediarios farmacéuticos que trae el gobierno de Iván Duque. Más intermediarios innecesarios, pues que lo único que hacen es llevarse esos 100 billones de pesos que cada año se destinan al sector salud. Pero hablando en concreto de los trabajadores, ¿qué ocurrió con la Ley 100 frente a los trabajadores? Exactamente. Recordemos respecto a lo que usted dice, los intermediarios operadores farmacéuticos, y recordemos que los genios ahorita de las políticas, o los políticos genios que vienen a tratar de decir que van a salvar el mundo, lamentablemente ellos proponen que nuevamente se les dé plata a las EPS. Hubo una ley de punto final en el gobierno de Duque, en el gobierno pasado, que les pagó más de 15 billones de pesos a las EPS y lamentablemente siguieron quebradas, se robaron la plata. O sea, esa no es la solución. No. ¿Qué pasó con los trabajadores? Los trabajadores, a partir de empezó un modelo de precarización bastante marcado, hubo masacres laborales cuando se acabaron los hospitales, cuando se liquidaron a propósito, se llevaron a la quiebra a propósito a los hospitales por medio de ese debilitamiento que se hizo de lo público, hubo violación sistemática de derechos laborales, salarios congelados, los salarios nuestros, de todos los trabajadores de la salud, de la señora que hace la SEBA hasta el superespecialista, están congelados desde hace 30 años, que coincide con la Ley 100. Obviamente hay pérdida del poder adquisitivo durante todo este tiempo y además hay una inestabilidad y una angustia permanente. Todo eso afecta a la prestación de servicios y en última afecta a los pacientes, y los pacientes somos todos, no solamente los trabajadores de la salud, ¿cierto? O sea, es una combinación explosiva que más tarde que temprano recae sobre el paciente, y es lo que estamos viendo ahorita que está pasando, porque el sistema no fue únicamente malo en estos últimos años, siempre desde que nació la Ley 100, nació quebrada, nació mal, un modelo fallido. Y es curioso porque pues, la Ley 100 es del 93 y uno pensaría que el derecho fundamental a la salud surge desde antes, pero la verdad es que no. No sé si acá las personas que nos están viendo lo saben, el derecho fundamental a la salud es de creación reciente. ¿Cómo, señor doctor Edgar, se logró que la salud fuera reconocida como derecho fundamental en Colombia y en qué año? Bueno, así para ser breves en el asunto, los derechos humanos vienen de la Declaración Universal, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero acá en Colombia, como siempre, lamentablemente los gobiernos nos han mantenido en el atraso. Una cosa tan fundamental como era la salud era considerada un servicio público, como es el agua, la luz, el gas, inclusive el teléfono, ¿cierto? Más no un derecho fundamental como realmente es inherente a la dignidad humana, inherente a la persona humana, ¿sí? Por eso fue que en el modelo pues, se crearon a 200 EPS y ya para el 98 en el gobierno de Pastrana ya el sistema estaba en crisis y ya habían liquidado más de un 25%, eso siguió. Además esas EPS solo sirvieron para desviar recursos y para ponerle barreras de acceso a los pacientes, autorizaciones innecesarias, prolongar los tiempos de espera, lo cual es gravísimo para los pacientes porque es que un paciente necesita una atención oportuna para sanarse, para reincorporarse de nuevo al trabajo y contribuir a la economía y para que no le queden secuelas, para no causar más gastos dentro del sistema de salud. Y fuera de eso, debido a ese problema, empezaron a existir y aumentar el número de tutelas impuestas a todos los jueces de la República, ¿cierto? Se instauraron, ante todos los jueces de la República y llegó un punto en el que la Corte Constitucional dijo, vamos a ver qué está pasando porque es que nos están llegando camionados de tutelas a la Corte Constitucional. Entonces empezaron a revisar y empezaron a hacer lo que se llama línea jurisprudencial y en 2008 la Corte Constitucional emitió una sentencia que es la sentencia T760 de 2008, que es una sentencia clave dentro del sistema de salud donde básicamente ya la Corte reconoce que el sistema de salud es fallido. El sistema de la Ley 100, el sistema de la CPS es un sistema fallido que no sirve y le ordena al presidente de ese entonces, le ordena al Congreso de ese entonces, le ordena a la CPS, le ordena a las instituciones prestadoras de salud, que son las clínicas y hospitales, les ordena básicamente que empiecen a
cambiar y a mirar qué hacemos con para reformar ese modelo y para que se garantice la prestación del servicio de salud y se empieza a hablar del derecho fundamental a la salud, porque cuando eso había que tutelarlo por medio o con conexidad con el derecho a la vida, que será fundamental. Entonces en ese momento se empieza a crear y se crea la sentencia, o se crea la comisión, perdón, de seguimiento a la sentencia T760 de 2008, que da como resultado, pues, se empieza a trabajar por parte de la sociedad civil en un proyecto de reforma que realmente trate la salud como un derecho fundamental y a las personas, a los trabajadores, a los pacientes y a todos los actores con dignidad, ¿cierto? Y da como resultado la creación de un proyecto de ley que termina en la Ley Estatutaria de Salud, que como todos sabemos fue aprobada y sancionada en 2015, donde se reconoce ya la salud como un derecho fundamental autónomo y no necesita estar en conexidad con otros, sin embargo siempre lo está porque la salud es transversal a todo, para reclamarse como tal. Perfecto. Es decir, si no es la ciudadanía, si no son los pacientes y los trabajadores quienes se organizan para presionar esta ley estatutaria, este reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, pues no se da este cambio. Eso quiere decir que ya nos da una respuesta, el punto en el que nos encontramos en este momento y lo que debemos hacer frente al sistema de la Ley 100, que es promover una reforma a la salud que derogue ese sistema precario de la Ley 100, que privatiza la salud, que crea las EPS, más de 150 liquidadas, su merced dijo. Más de 154 son. Es impresionante. Entonces, ¿qué opina de eso? ¿Hay que organizarse? Claro, hay que organizarnos y la sociedad civil debe ser consciente que los cambios no van a venir ni del político de turno, ni de los dueños de las EPS o los dueños incluso de los hospitales o clínicas, porque pues a ellos les conviene el negocio. O sea, la ley 100 no es que haya fallado. Este caos que estamos viviendo ahorita y que hemos vivido a lo largo de estos 30 años no es por accidente ni porque haya fallado la ley 100. No, la ley 100 fue diseñada para esto, para que se robaran la plata y para que se concentrara la plata pública, porque es que las EPS no han puesto un peso de su bolsillo. Sanitas, por ejemplo, que es de Keralty, vienen de España y vienen a hacer negocio de sacarnos la plata de acá. O sea, no les bastó a los colonialistas tener tantos años colonizados y que vienen todavía, cuando ya somos república, a sacarnos dinero de nuestros bolsillos, porque la plata de la salud es pública. ¿Cómo es posible que muchas clínicas hayan hecho y construido una gran infraestructura con dineros públicos? No lo hicieron con dinero de sus socios ni con dinero de su propio bolsillo, sino con dineros públicos. Pero ese dinero público no era para construir clínicas privadas, era para atender pacientes. Por eso es que los pacientes se han venido muriendo. Por eso es que hay cartel de la hemofilia, cartel de los pañales, cartel de una cosa y cartel de otra. Eso parece ya es una mafia criminal. O sea, eso no es algo normal lo que se vive acá en el sistema de salud. Y después toman esos recursos, como una investigación que sacamos en este medio, Keralty, para financiar a los congresistas que son los responsables de tumbar la reforma a la salud en el 2024 en la Comisión Séptima del Congreso, del Senado. Entonces, bueno, hablando de hospitales y clínicas, vamos a un caso en concreto. Tengo entendido, usted, doctor Edgar, trabaja en el Hospital Universitario de Santander. ¿Qué está ocurriendo con este hospital? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación del hospital universitario es una situación consecuencia del mismo modelo de la Ley 100. Y cabe aclarar que la reforma estructural del sistema de salud fue hecha por la sociedad civil, fue hecha por trabajadores y pacientes, por expertos, ¿cierto? Esa ley o esa reforma, pues todavía no es ley lamentablemente, es de las más discutidas de este país, y es que no fue en una sola ocasión, fueron en 2 ocasiones, la Cámara de Representantes lo aprobaron, y en las 2 ocasiones 8 senadores, 8 de la Comisión Séptima, decidieron por todo un país que se está muriendo, casi 50 millones de colombianos que estamos viviendo bajo la precarización debido a esa Ley 100. Ellos se tomaron la atribución de decidir por todos nosotros en 2 ocasiones hundir una reforma que es completamente necesaria, pasando por encima de cualquier democracia, de cualquier consenso, de cualquier otra cosa, siendo la reforma más discutida. Si la Ley 100 del 93 tan solo hubiese sido discutida una centésima parte de lo que fue discutida esta reforma a la salud, yo creo que no se hubiese dejado implantar, porque la gente hubiese reaccionado a tiempo y se hubiese dado cuenta del desastre de modelo que nos plantearon en ese entonces, en el 93. Ahora, ¿qué pasó con el hospital universitario? Pues el hospital universitario de Santander venía de otro hospital que se llamaba el antiguo Hospital Universitario Ramón González Valencia, ¿cierto? Está ubicado en Bucaramanga, atiende pacientes no solo de Santander, sino de 5 departamentos más, de alto nivel, es una institución de alto nivel de complejidad, y en 2005 fue una de las víctimas de este modelo fallido, uno de los hospitales liquidados, ¿cierto? Esta institución en ese entonces contaba con cerca de 2.000 empleados,
los masacraron a todos y la planta de personal que nació, el nuevo hospital que ahora se llama Hospital Universitario de Santander, y además nació como empresa, como si fuera que la salud fuese para generar lucro, como una empresa, ¿cierto? Quedaron solo 48 personas en la planta de personal, ¿sí? Es lo que hay ahorita. No alcanza ni siquiera 50 personas de 2.000, o sea, no alcanza un 3% del total de trabajadores que requiere la institución para funcionar. No, no me puedo creer eso, en verdad. O sea, solo 50 están formalizados, de 2000. Sí, ni siquiera 50. No, 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 no. ¿Y a quién se le atribuye esta responsabilidad? ¿A quién debemos mirar? No, pues la responsabilidad es clara, la responsabilidad es de los gobernantes, obviamente, que han estado durante casi 200 años acabando con un país tan lindo como Colombia y saqueándolo, ¿cierto? Y particularmente en el tema de la salud, de los gobernantes que impusieron la ley civil, de los gobernantes que durante estos 30 años han implantado y han defendido el modelo y han evitado que haya cualquier otro otro modelo, ¿cierto? Por ejemplo, y de todos los poderes económicos que hay detrás de ellos, como usted bien lo decía, las EPS financian los partidos políticos, que es, de hecho es ilegal, pero lo siguen haciendo porque para ellos la ley no existe y no aplica. Y entonces, pasando ya al caso de 2005, estábamos bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y estábamos acá en Santander con la gobernación de Hugo Aguilar, ambos condenados, ¿cierto? Por sus crímenes contra los colombianos, contra la humanidad y contra la salud, ¿sí? Desde ese entonces pues tratamos de empezar a mejorar el tema de la prestación del servicio y el tema laboral, hasta que hemos llegado a hacer varios intentos de formalización, pero han sido opacados y han sido severamente reprimidos por las administraciones de turno puestas a dedo pues, por la gobernación y los planes políticos regionales. Por hacia 2009 hubo un caso de que se trató de hacer una organización sindical para defender los derechos de trabajadores y pacientes y pues, sencillamente echaron a todos, los despidieron y fue terrible la masacre que hubo en ese momento. Y bueno, ¿qué pasó con el gobernador actual? ¿Qué pasó con el proceso que está llevando el hospital, con el Ministerio de la Salud? Que hace poco salió una noticia acerca de este tema, del Hospital Universitario de Santander. Bueno, pues esto, como les decía antes, venimos en un proceso de lucha constante para recuperar los derechos perdidos por parte de la clase trabajadora y de los pacientes. Con la llegada de la actual administración departamental, o sea, la gobernación, y con ella la nueva gerencia, porque pues, el gobernador pone el gerente a dedo porque es un hospital departamental, ¿cierto? Han despedido más de 100 trabajadores en lo que va corrido de esta administración. Y trabajadores que han sido despedidos sin justa causa, inclusive algunos con algún fuero prepensional o personas que incluso quedaron con secuelas del COVID, que fueron héroes de la pandemia, pero pues que nadie le importó ese asunto y los despidieron, ¿cierto? Desde 2018 se viene tratando de hacer un proceso de formalización. En 2020 llegó la pandemia y lamentablemente eso se detuvo. Con la llegada ahorita del gobierno del cambio se intentó revivir nuevamente eso y con el apoyo del gobierno, de la ciudadanía, de organizaciones sindicales, de organizaciones de pacientes, de veedurías y demás, se arrancó una mesa de formalización con la antigua administración donde hubo un compromiso de parte de la antigua administración con el gobierno nacional, con el ministro de Salud, con la ministra del Trabajo desde entonces, la doctora Gloria, donde el gerente se comprometió al hospital universitario, evidentemente porque es un compromiso institucional con que se iba a formalizar, porque cabe recordar que gracias al trabajo de estudiantes y trabajadores entre 2018 y 2023 se logró acreditar el Hospital Universitario de Santander, brindando altos estándares de calidad a la población en la atención a salud, pero eso fue a costa también del trabajo y de la precarización de los trabajadores de la salud que trabajamos en el Hospital Universitario. Porque sobre nosotros recayó gran parte de ese trabajo, ¿cierto? Pero no mejoraron en nada nuestras condiciones. Las condiciones de los pacientes sí mejoraron, pero ahorita vemos amenazadas esas condiciones porque se están volviendo a ver prácticas desde hace más de 10 años, prácticas bastante cuestionables que ponen en riesgo la prestación del servicio de salud. Por eso la Supersalud ha estado pendiente y ha estado al tanto del asunto porque se está viendo perjudicado no solamente los trabajadores, sino los pacientes. Sí, tengo entendido que el Ministerio de Salud, a través del Gobierno Nacional, tomó al Hospital Universitario de Santander como un proyecto piloto para la formalización de los trabajadores, motivo por el cual les inyectaron 66.000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con esta prueba? ¿Se han formalizado esos trabajadores? ¿No se han formalizado? ¿Cómo van los planes de formalización? Listo, Nico, perfecto. Veo que estás bastante enterado de la realidad que estamos viviendo nosotros como trabajadores y la angustia que eso causa en nuestras familias y en nuestros pacientes.
Pues sí, desde que llegó este gerente, pues desconoció lo que se venía trabajando desde 2018. De hecho, venía un estudio de formalización de cargas laborales y financiero que se empezó a hacer nuevamente en 2023. Este gerente llegó en 2024 porque pues el gobernador llega el 1 de enero de 2024 y el gerente llega el 1 de abril y el estudio es entregado en mayo de ese mismo año y el señor sencillamente desconoce el estudio que valió cerca de 600 millones de pesos, o sea, hay un daño fiscal ahí y él empieza a dilatar el proceso. Entonces empieza a pedirle más recursos al gobierno nacional en lugar de exigirle a la Secretaría de Salud departamental, porque el hospital es de orden departamental y es la Secretaría de Salud departamental la que debe pagarle la plata de migrantes y todo lo que se debe, y en lugar de ir a cobrarle las CPS lo que deben, pues empiezas a salir por medios y a decirle que el gobierno debe hacer el trabajo que debe hacer un gerente o que debe hacer el gobernador, que es gestión, ¿cierto? Y empiezan a pedir plata y decir que no hay. Entonces el gobierno nacional pues empieza durante todos estos años a pagarle la deuda de migrantes, a pagar una cantidad de cosas, con el objetivo de que el hospital esté aún más fortalecido, porque valga la pena decirlo, hacia 2023, diciembre de 2023, el hospital estaba en muy buenas condiciones financieras. Creo que era el hospital que mejor estaba en condiciones financieras del país, ¿cierto? El hospital público a ese nivel. Y sin embargo, pues estas personas que llegaron nuevas pues desconocen todo y empiezan a pedir más recursos. Entonces el gobierno, en vista de eso, el año pasado, en 2025, giró 66 mil millones de pesos adicionales a lo que ya se viene girando, a lo que ya se había pagado, para ayudar o contribuir la mitad, el 50% de eso, o sea, 33 mil millones de pesos para el proceso de formalización, o sea, tienen destinación específica. El otro, 33 mil millones de pesos para compra de equipos y mejora en la atención de pediatría y ginecología, entre otras áreas, ¿cierto? Pero, bueno, esa plata se suma a lo que se le paga a las empresas intermediarias, como Fortesalud y Sortesalud, que son empresas, que son como las dos principales, pero hay como más de 10 empresas intermediarias en el hospital, porque todo el mundo quiere comer de la tajada, quiere sacar por un lado y por el otro, eso no hay que tercerizar para quitarle plata a lo público. Entonces, esas empresas manejaban un presupuesto para el 2000, a final del cierre del año 2023, era de casi 150 mil millones de pesos en solo nómina. Una empresa que nos ha tenido precarizados desde hace rato esa intermediación y que hemos cambiado por muchos tipos de contratos. Pasamos por contratos cooperativos, contratos de órdenes de prestación de servicio, pasamos por contratos colectivos sindicales, porque se hicieron llamar en un tiempo sindicatos de papel, sindicatos patronales, era la realidad, pero y ahorita pues en 2024 llegó una nueva corporación de esas que es parte de los mismos clanes regionales y son los socios y dueños. Y con 9.600.000 se fundó la última empresa que llegó a manejar solo en el hospital universitario, lo que les digo, más de 150 millones de pesos, fuera de que tienen otros hospitales como el de Florida, el de Piedecuesta, el de Málaga, etcétera, etcétera. O sea, es un fortín financiero bastante grueso para la gobernación y para los planes regionales, por eso no lo quieren soltar, por eso no quieren dejar que las personas sean formalizadas. Y además de eso es un fortín político por lo que está pasando. Pues hay muchas denuncias aquí en el departamento de Santander de que la gobernación está coaccionando a los trabajadores de las diferentes instituciones públicas, incluidos los hospitales, para que voten por el hermano del gobernador, Juvenal Díaz Mateus. El hermano se llama Luis Eduardo Díaz Mateus. Y este señor, básicamente, al parecer, es lo que dicen las denuncias, está haciendo campaña con recursos públicos y además de eso coaccionando a los trabajadores para que voten por él, so pena de cancelar los contratos. Terrible esto. Pero bueno, ya para ir terminando, ¿qué ocurrió con el plan que presentó el gerente, que está presentando en estos momentos el gerente del Hospital Universitario Santander? Bueno, resulta y pasa que debido a todas esas irregularidades, obviamente los trabajadores despedidos, los trabajadores que están anticativos y demás, y la sociedad en general, pues ha pedido la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el hospital universitario. Fuera de eso se han implementado o se han interpuesto más bien quejas ante los organismos de control y además demandas ante jueces laborales y demás, para que el hospital sea intervenido, porque es que definitivamente desde la llegada de la actual administración del hospital viene en deceso, viene en caída, viene en picada libre. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues los ministerios han estado acompañando el proceso, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sociales, como les cuento, pero a pesar de eso, el hospital o la gerencia del hospital ha estado tomando el pelo y dilatando. El 20 de enero se produjo una visita por parte de los dos ministros del alto gobierno, el ministro de Salud y el ministro del Trabajo, donde ya se le dio un plazo perentorio al gerente para que cumpla la ley, porque es que no estamos pidiendo nosotros nada que sea fuera de la ley. Estamos diciendo que hay unas leyes, de hecho la última reforma laboral, las demás leyes laborales, lo que ha dicho la Corte y los convenios internacionales que ha suscrito Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que no lo están respetando. Ellos viven y quieren seguir en la ilegalidad, y me refiero a los clanes políticos regionales en cabeza del gobernador y el gerente, y de toda la administración que está actualmente. Entonces lo que estamos pidiendo nosotros es que sencillamente se cumplan las leyes de la República, pero ellos no han querido. Entonces los ministros tuvieron que venir y decirles eso al gerente y decirle, pues la gente está pidiendo, hay evidencias para intervenir en este hospital, usted nos presenta una propuesta seria y no piensa
y no empieza a cambiar la administración, a mejorar esa administración, pues se va a hacer una intervención y el Ministerio del Trabajo ya impuso algunas sanciones porque se comprobó la ilegalidad en la contratación. Entonces, el gerente presentó una propuesta de formalizar solo 120 trabajadores de 2.137. Entonces, es algo irrisorio que es alrededor del 5.2% de lo que requiere para funcionar un hospital de esta envergadura y que atiende a gran parte de la población colombiana, ¿sí? No, esto es inaudito. Acá pues hago una pausa para decirle a la gente que nos ayuden a compartir esta información, es grave. Se les dieron 66.000 millones a este gerente para que formalizara y el señor solo quiere a 120 trabajadores y el resto de plata, pues acá las denuncias mostrarían lo que presuntamente estaría haciendo este señor en contubernio con el gobernador. Pero bueno, para finalizar, ya nos quedamos sin tiempo. Un llamado final, un mensaje final, doctor Edgar, para la gente que nos está viendo en estos momentos. Un mensaje final es que lo público nos pertenece a todos, nos concierne a todos y es lo único que nos va a salvar en determinado momento. Muchos pacientes que incluso las clínicas privadas acá que tenemos en Bucaramanga y en la metropolitana, que son reconocidas a nivel internacional, no pueden resolver, terminan en el Hospital Universitario de Santander. Allá no atendemos solo pacientes o población pobre no asegurada o migrante, atendemos también magisterio, atendemos fuerzas armadas, ejército, atendemos régimen contributivo también. O sea, el hospital es la salud del pueblo, ¿cierto? La lucha por el hospital, la lucha por la formalización, la lucha por los pacientes es una lucha que debe ser de todos, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar la atención en salud y todos en algún momento hemos sido pacientes. Es una lucha por la dignidad humana, por el respeto de quienes cuidan la vida, por un sistema de salud que ponga en el centro a las personas, no al negocio. Es necesario que haya una reforma estructural del sistema de salud que acabe con este modelo de intermediación y de negocio. Listo, muchas gracias, doctor Edgar. Entonces ya sabemos, promovamos este video, esta información, la formalización de los trabajadores en el sector salud, pero también estaremos hablando de otros sectores diferentes, porque también esa es la lucha. No es un capricho de los sindicatos, no es un lujo de los trabajadores, es la dignidad humana básica que merecemos y que de eso también depende pues una buena prestación de los servicios en Colombia, que ya sabemos, esa ley 100 no da más, está diseñada para robar y ya estamos en mora de transformarla, de derogarla, de eliminarla y de reemplazarla por un verdadero sistema que ponga la vida humana, la salud y la prevención en lo principal, en el foco principal, no las utilidades ni el interés económico. Muchísimas gracias, Edgar. Te tendremos en otros espacios, ojalá. Y bueno, que tengas una feliz tarde. Gracias por esta información. Muchas gracias, Nicolás. Y recuerden que sin derechos no hay salud. Así es. Muchas gracias, Edgar. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.